Esto es X-Men. Perdón. Dejen el relajo. Segunda temporada. Presentamos a Vivi, agnósticamente agnóstica. JR, aprendiz de brujo. Escéptico, perdón. Carlos Velón, el soldado de Dios. Apologeta. El iluminado Jay, polímata, erudito, gurú y cristiano pentecostal. No jodas. Si Dios tiene que matar a tú el que está viendo este video con tal de que su propósito se cumpla, Él lo va a hacer. Dejen el relajo, segunda temporada. Este programa viene gracias a Valdesma. Cuando el pueblo del Señor, espérate de ahí, porque tú estás como medio sonso, tú tienes que darle como calor a esto. Oye, Valdesma es una empresa que tiene todos los servicios de cristalería, puerta, ventana, gabinete, baño en cristal. Todo lo que tú necesites en cristal te lo tiene Valdesma. Dejen su loquera, señores. Tenemos las mejores ventanas. Tenemos los mejores diseños, señores. Dejen su locura. Estamos en más de 15 provincias aquí en el país. Tenemos envío al país completo. Valdesma es la vuelta. Valdesma está en Instagram. Valdesma está en Facebook. Valdesma está en YouTube, señores. Dejen su loquera. ¿Qué es lo que dice Valdesma? Son mayoristas, señores. Valdesma lo tiene todo para ti. Así que como el cielo de cristales, ¿qué dice la Biblia? ¿No es así que dice? También Valdesma de cristal, así que Shalom Adonai, bendiciones. Que como tú pagas 15,000 pesos de casa en un barrio donde tú puedes invertir en Punta Cana. Despierta, que las mejores inversiones están en Grupos Dajoe. Estamos a 20 y 30 minutos de las plazas y las playas turísticas de Punta Cana. Grupo Dajoe es la vuelta, así que invierte tu dinero, búscalo a través de Instagram como Grupos Dajoe. Te puedes comunicar a los teléfonos 829-449-1065 y al 809-423-1065. Señor, quiero que penetre hasta el fondo de mi armas y que tu quereres el Señor te quita 5 libras. Míralo ahí. ¿De qué 5 libras? Mira, está más flaco ahora. Tú ves que la vida de aquí de nosotros es muy difícil. La de este no, pero de El nosotros. Señor te da un carro este año. Tú le has pedido al Señor, quiero un vehículo porque estoy cansado de pagar el pasaje y pagar Uber. Y el Señor te da tu vehículo. Ya tú sabes. Ya. Gloria a Jesús. Ya. Ya. El Señor te va a dar el manicomio que lo van a abrir. Le va a dar juicio este año. No, juicio no, el manicomio lo van a abrir. Amén. Pero no el Señor Jesucristo, sino Señor de el los Señor que anillos. está diciendo que aquí hay muchos locos en República Dominicana. Amén. Que es el psiquiatra Amén. César Mella. Lo malo- profetizando. Es que hay una atmósfera, pero ellos siempre estamos conectados. Sí. En una misma dimensión. Hay una coinonía. Diga conmigo dimensión. Dimensión. En una misma dimensión. Pero ven acá. Ese 28 que necesito urgente, man. Señores, bienvenidos, dejen el relajo. Adiós, amigo, adiós. Adiós. Diablo, este día va a estar difícil, sí. Dale. Diablo, me salió una vaina. Este día va a estar difícil. Si así es que esto va a seguir. Yo lo veo feo. Y porque el público lo pidió. No. Pero qué público fue que pidió esto, de por Dios. No, enséñame los comentarios. Sí. Señores, síganos en las redes sociales. Hace mucho que yo no decía eso, no puedo decir nada, pero yo tengo mucho, no digo eso. Denle un like, denle dislike, sigan insultándonos, no importa, que esos comentarios son buenos para la plataforma, eso no es nada. En el día de hoy contamos con la presencia del arquitecto Cristian Fernández, un aplauso para él. Si ustedes ven que todos tenemos frente a nosotros esto, es porque Cristian... No, pero veníalo tú. Tú eres que sabes. Dale. No, Tú no. me dices. Es la existencia de Dios que la trajo en un No, papel. no, Le no entré fue hoja. eso. ¿Qué? La existencia del creador. 3. Pero dale, que es importante. El libro tiene. ¿Cuánto tiene la Biblia? ¿Cuánto que tiene? Del día. ¿Cuántas páginas? Y lo trajo en 3 hojas. Yo me sorprendo cuando una gente dice que es pastor de este hombre. Yo digo, el mundo se está acabando. Diablo, pero usted va a seguir con mi pastor. Mi pastor es más cristiano que usted, velo.
Yo no lo dudo. Yo Trata de no he Macul. terminado de decir qué son los papelitos. Pido disculpas a la Asociación de Ciegos, que le dije a un ciego ahorita dije, para que lea este libro. Para que lea este libro. Mira, Víctor. Y pido disculpas. Víctor, mutea eso. No lo muteé, porque no, él pidiendo Víctor, disculpas. llévate de mí. Y el nombre. No, pues Fue el yo diablo. me. Pero ni JR tiene ese nivel de Producción, por demonia. favor. No, es que No, yo no. quiero pedir disculpas porque Cálmate. me he Mutea burlado eso, de la persona discapacitada, pero es sin querer. No es con ningún tipo de mala intención. A los mudos les pido disculpas también. ¿Y ahora por qué? A los sordos, bueno, se lo expliquen a los que son sordos porque no me están escuchando. Y a los hijos que no me están viendo también que se lo cuenten porque no me están viendo, pero me pueden escuchar. Que el mensaje es lo importante. No. Vamos con el joven aquí. ¿Cuál es el nombre tuyo? Cristian. Ah, ok. Cristian va a demostrarnos que... Que este hombre está loco. No, ya eso no tiene que demostrarlo. Él lo demuestra solo. Que Ese es la un punto. narración del Génesis coincide con la construcción De un del templo. templo, del tabernáculo, ¿verdad? Eh, Algo así. La narración de Génesis, haciendo una aclaración introductoria, es reconocida por la academia desde hace ya un muy buen tiempo como que su analogía directiva es la construcción de un templo en el mundo antiguo. O sea, la narrativa en sí está hablando de cómo la creación en sí misma es el templo de Dios. Es lo que actualmente la academia defiende. No son ideas idiosincráticas propias mías. Hay un trabajo monográfico muy importante en el mundo académico del evangélico G.K. Bill, que se llama El Templo y la Misión de la Iglesia, que explica en lujo y detalle todo este tema. Para alguien que esté interesado, también hay un trabajo que me parece mucho más interesante de religión comparativa de el doctor Mario Vagos, que también es un estudio de religión comparativa de tanto el Medio Oriente como el cristianismo romano y bizantino y cómo se manifestaron todo este tipo de conceptos en la proyección de ciudades, desde el mundo mesopotámico hasta el imperio bizantino. Y finalmente hay un libro que va a salir en español en este año, porque los otros recursos no están en español, que es El lenguaje de la creación, por Matthew Payot, que explica la cosmología y la cosmovisión bíblica, que básicamente también recoge mucho de lo que se va a hablar. Las Aquí cuatro yo grandes veo- civilizaciones sociales más antiguas. No, yo tenía una exposición que me la aprendí de pico De a la rabo. célula. De los 12 Sí. años va a ir. Sí. Aquí yo veo que tú haces un símil de cómo el tiempo, la vegetación, las luminarias, se va refiriendo a aspectos muy puntuales del templo, del tabernáculo de Jehová. Los ojos se refieren, por ejemplo, a los levitas, No, es simplemente un aclarando, ¿no? Ah. No son los ojos. Pero Inclusive tú haces un símil con el templo de Salomón. Me parece muy curioso, realmente aquí nunca había venido nadie, sobre todo arquitecto, haciéndonos notar que el Génesis... Dame un ejemplo de un párrafo del Génesis que podríamos hacer un símil con la construcción del templo. bueno, el caso más obvio sería con el tema de los mares en la creación. Ujú. Tanto el tabernáculo, que tenía la fuente, el lavatorio de los sacerdotes, se encontraba en la parte exterior, en el atrio Sí. del templo. Pero específicamente en la construcción del templo de Jerusalén por Salomón, el término bíblico que se utiliza es el mar de bronce para el lavatorio. Asimismo también se le llama el ombligo o el seno del mundo al altar que está ubicado afuera del tabernáculo en Ezequiel. A una referencia de mar, tierra y cielo, que cielo sería la correspondencia directamente con el lugar santísimo. En el mundo antiguo, la estructura tripartita de la cosmología era algo completamente repartido por todo el mundo. O sea, la interpretación antigua que se tenía de cómo funcionaba el mundo era en base a la experiencia. Eso es algo que se ha estado volviendo a recuperar por el estudio de la fenomenología en la filosofía, que es básicamente el enfoque a cómo nosotros experimentamos las cosas. Y No- que agregándole a eso, Ay, o sea, señor. evidentemente, en un momento... Agregándole. Sí, agregándole. Qué osado, ¿eh? Tú me entiendes, o sea, a propósito del tema, en una ocasión, cuando se construye el templo babilónico de Israel al conjunto de David, Templo babilónico. babilónico de Israel con David, en la Mesopotamia, eran... ¿En dónde?
era un conjunto de ideas lógicas, científicas, que podrían llegar a un acuerdo donde se pudiera interpretar las cosas del cosmos. No, cuando ven a Bebe lo dice que sí, porque... Claro. No, porque a veces él dice que sí y te salta con una vaina. Pero... No, explíquele, Velo, confírmele. Cuando tú me ves callado así. Yo lo que quiero saber es lo siguiente. Tú dices que el templo se construyó en base a la explicación Génesis no se sabe si pasó, creacionista y del yo creo que Génesis. con evidencia. Y tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que no se tiene con exactitud. Hay suposiciones de la fecha en que se escribió el materializó. Génesis. No podría ser al revés. El templo no se habría podido construir tomando en cuenta la narración del Génesis. Es una pregunta porque honestamente nunca me había sentado a verlo desde tu punto de vista. En cuanto a la explicación que dan los académicos, como digo, ¿Tú me entendiste? simplemente estoy hablando lo que Muy estoy buena exponiendo no es algo pregunta idiosincrático mío. Según las explicaciones que se dan y las diferentes teorías que se tienen, verdaderamente no sería un problema ninguna de las dos, o no importaría Estoy de tanto. acuerdo contigo. Porque yo comparto la línea académica de que por la concepción final, la construcción final de lo que vendrían siendo los manuscritos bíblicos de la Torá, ocurrió luego del exilio. Y una parte importante de lo que significó y marcó la vida del pueblo israelita y al mismo tiempo confirmó a los profetas fue la destrucción propia del templo. Yeah. Entonces, también eso es algo que carga peso a la teoría de que el Génesis lo que está haciendo introductoriamente es recordar a los israelitas que la creación propia eso le pertenece a Dios y que nada de lo que están viendo cae fuera de su dominio. ¿A quién se le reveló la narrativa del Génesis? Señores, tenemos un globo chino aquí. ¿Un qué? Un globo chino que no esté pillando. Lo acabo de ver aquí en las redes ¿Y sociales. qué carajo tiene que ver eso con lo que estamos Mira, al hablando? frente, estaba arriba del Banco Popular. Ay, mira, de esto es la muy torre. difícil aquí, de verdad. Mantener No, la cuarentena, literal, de míralo ahí en el verdad. video. Míralo ahí. Pero ¿qué tiene que ver eso con el tema, producción, de por Dios? ¿Cómo que verdad? El globo chino. Ay, sí. Un globo Oye, al otro. Míralo ahí, no me Es verdad, míralo ahí, un Mira, globo. señores, Jesucristo viene, señor. Ustedes están hablando mucho disparate, tratando de que Tú eres entender un amigo de librito ahí de César que Mella. Génesis y la palabra no, No es necesita para él, es para mí. explicación. La cosa de Dios no se le busca lógica. Porque lo Mira, que de verdad, que me haga un entra descuento, lógica, se porque pone de loco. verdad yo voy a acabar Dije que loca. vaina, O sea, mira, pérdida de tiempo, ya que vamos a buscar estamos las hablando de almas. ¿Quién se va a salvar? Vete a la 42 con eso. Que nadie se va a arrepentir la 42. Entonces, ¿qué? Que tanto que no, que Pero, los textos se suponen porque la segunda la longitud de la arca. Ustedes matan. Oye, los tiempos finales. Lo que debieron de hacer en el principio, lo están haciendo en el final y que tratando de explicar donde ya Cristo viene. Yo creo que el pastor se ahí- equivocó. de Donde que- los terremotos. Si No, tú el pastor que lo recibe a él así está más loco que Hay yo. mucho, mira, referente a la pregunta de Velo, que está muy mucho en el buena. Apocalipsis que tiene que ver con esto. Entonces, es necesario Pero que... trata de explicar. Referente... Transmite a Cristo, mijo. Te voy a dar un consejo. No pierdas tu tiempo estudiando, porque el mucho conocimiento mata el espíritu. Ah. Más sin embargo, la búsqueda de la presencia No, de Dios. no escuchen eso, estudien. No, el no, mucho no, no, conocimiento no, mata el no, espíritu. no. Por eso hay tantas ideologías diabólicas. ¿Tú me entiendes? Por eso hay tanta vaina satánica. Porque todo el mundo quiere tratar de interpretar. Mira, él trajo de que 3 hojas de que para explicar el Génesis. Dije que el Génesis es como está en la Biblia, señores. Como está en la Biblia, usted le aplica el mensaje Ay, pero- y el mensajero será Dios que Yo me Cristo. estoy riendo porque yo estoy de acuerdo con Ve lo que te estoy diciendo. Ve lo que te estoy diciendo. Es que yo sé. No, Es que yo oye, sé. mientras nosotros estamos perdiendo aquí, estamos perdiendo el tiempo. Hay gente en la 42 Oye, yo perdiéndose. me voy a parar y me voy a ir. Con la mole, con la pata y con toda esa diablura. Señores, mira, Pero dale, que estoy inteligente. Pero no digas que el mucho conocimiento mata el espíritu. No me vengas con eso. aunque el diablo quiere imponerse, no puede con Dios. Por eso yo hice Por la eso es con pregunta. los cabalistas. Mira, Velo preguntó. Habla los cabalistas. Velo preguntó y dijo Mi abuelo se pone contento de que que voy a hablar mal de los cabalistas. a quién fue que se le cabalistas son reveló míos toditos. eso que pasó en el Génesis. Claro, Entonces, ¿qué exacto, pasa? exacto. Acompañando esa pregunta, yo quiero, por ejemplo, saber si en la Biblia hay algún otro ejemplo de eso mismo que está pasando. Atención, Jonathan O sea, Piña, tiene que comenzar a hablar lengua está de nuevo. conectado. O sea, Está conectada, están claro, conectadas claro, porque claro. obviamente Claro. si pasó con el Tiene Génesis, que volver al Génesis, Jonathan Piña. tú pudo haber pasado con otro libro también. Entonces Porque- debe haber otro ejemplo. Porque, exacto. De Porque alguna parte que yo, sacó lo que yo eso. percibo es con la disertación del invitado, que está muy buena. Ustedes no lo dejaron Porque explicar. ya, la parte que- mano, No, No, porque es que el que está vuelto loco eres tú. No, pero la parte final. El que está vuelto. ¿En qué momento?
Pero déjalo. La parte que estaba explicando, porque se ve feo, como que tú sabes, como interrumpa. No, pero ya. Y que después él no explica la parte que él estaba diciendo, porque la gente se va a quedar en el aire. Y es bueno que la gente haga, o sea, como que pueda entender lo que Ya le tú estaba sabes. explicando. Explica lo que estaba el último, porque tú sabes, Pero deja que él responda para mí la- no tiene sentido. deja que Porque para mí el responda la Espíritu Santo pregunta. que tiene sentido aquí, pero... Pero eso es lo que creen tú. Bueno, déjame quedarme callado. Entonces, mira, la pregunta es si esto es una narrativa para entender la creación con el objetivo de establecer el templo, sus diferentes áreas y también o sea, lo que hacían ahí, los rituales, o sea, el sentido ritualista de todo eso. La pregunta sería, ¿quién escribió esa narrativa? O a partir de dónde comienza esa narrativa, porque si no fue Moisés, tenemos graves problemas aquí. Fue Moisés, o sea, Pero- vamos por Ok, partes. vamos. Una pregunta, ¿cómo Moisés escribió Moisés el libro, Moisés el no libro de tenía el Génesis? templo en ¿Cómo ese él escribió momento, pero su propia le muerte? dieron una visión de establecer el La- tabernáculo de Exacto. reunión. ¿Cómo él escribió su propia muerte? Solo respondemos ahora, espérate. Porque si fue el que escribió el Génesis... Él te lo va a responder ahora, espérate. Ah, ok. De hecho, en la narrativa bíblica, cuando Moisés recibe el tabernáculo, la palabra que se usa es que recibe un patrón para lo que sería la construcción del templo. Que básicamente la idea de patrón y símbolo es lo que es la base de toda tipología bíblica. Que el Pablo, por ejemplo, es que hace el uso de lo del antitipo, hablando de Cristo y demás. Pero no, esa no es la pregunta directamente. La teoría de cómo se desarrollaron los manuscritos bíblicos que yo comparto es que la tradición en general comenzó con Moisés, pero obviamente hubo un desarrollo continuo en el pueblo, Pero la tradición general, ¿vía escrito o vía oral? ambas. Ambas, ¿verdad? Posiblemente, no, la oral habría que hablar de Abraham y No, si tú dices samba, yo estoy de acuerdo ahí. Sí. Porque hay una mala concepción de que desarrollo es invento. Y obviamente los pueblos crecen, las culturas van adaptándose y cambiando. Pero sus tradiciones en sí mismos se mantienen. Eso es un debate que en la academia normalmente se ha malinterpretado de una manera muy grave para atacar la Biblia como un artefacto cultural. Porque hay que entender algo. La escritura es una tecnología. Entonces, y también es un arte. Por eso, para el estudio de un escrito se necesita saber tanto de diseño literario, de cómo se comunica a través de las escrituras y de cómo se interpreta un texto, como se interpreta cualquier obra de arte. Porque ahí es que están los significados finalmente. Claro. Entonces, partiendo de tu respuesta, uno pudiera entender que esa construcción literaria parte cronológicamente desde un punto, tú lo estableces en Moisés, y luego tú lo llevas al exilio, donde ellos lo mantienen. Sí. No lo inventan, sino que lo No. mantienen. La teoría general es de que, a la que yo me adscribo, es de que el pueblo, como es obvio en las escrituras, constantemente se mantenía alejándose de Yahweh y de la De ley. los secretos, claro. Y el grupo que mantuvo la tradición como tal es las escuelas de los profetas, como habla en la historia de Elías y Eliseo, de Sí. que hay un grupo de que mantuvo la tradición propiamente y mantuvo lo que debía de ser la religión israelita, mientras los demás israelitas hacia afuera constantemente se mantenían mezclándose idiosincráticamente con los pueblos de alrededor. De hecho, es algo que es muy fácil ubicarse vivimos en República Dominicana. Nosotros vemos cómo hay un grupo muy pequeño de gente que mantiene una visión racional de muchas partes de las escrituras, y fuera encontramos un de sincretismo, todo. claro, Encontramos de de todo. todo. ¿Hay Claro. otro caso en la Biblia donde haya sucedido lo mismo? Sí, como digo, lo que se defiende ahora actualmente en la academia es que es una analogía, se podría decir, ya tú estarías hablando, parafraseando, una analogía directiva alrededor de lo que es la narrativa bíblica, lo que es teología bíblica, que es interpretar la escritura dentro del todo de las escrituras. Hay un documento del 2017 que obviamente ya luego podemos hablar de referencia afuera, si quieren más información, de un filósofo del seminario Fuller, sugiriendo en el 2017 o 2018 de que debería, dentro de la filosofía de la religión, debe dársele mucho más enfoque a este tema. Porque
sugerido partiendo de una conferencia que dio N.T. Wright en el 2017. Esta es una manera de poder ubicar las escrituras dentro de su contexto en la mayor extensión posible. En lo mejor sería, como ya una historia muy conocida, que pudiéramos tal vez hablar del diseño y demás. O sea, tú haces... Una pregunta. Están parados en una Antes de suposición continuar, todavía. porque él ha utilizado 2 veces la palabra teoría. Sí, que están parados en Me una llama eso la suposición todavía. atención. Pero la pregunta que le quería hacer, ya hablando de Moisés, ¿cómo usted puede probar de que ese escrito específicamente lo escribió Moisés? Porque según tengo entendido, no se sabe a ciencia cierta, sino que se le adjudica a Moisés. Hay un tema con la historicidad que hay que entender. Normalmente del mundo antiguo lo que tenemos es muy poco en cuanto a autoría. La idea de autoría es un concepto moderno en gran mayoría. Esto no quiere decir que eso pruebe mi punto o algo por el estilo, sino de que imponer el tipo de historia periodística que nosotros utilizamos en el mundo moderno al antiguo, siempre te va a llevar a problemas porque tú no puedes exigir de una época algo que tú no vas a encontrar. Entonces las herramientas para tú investigar eso tienen que ser diferentes. ¿Cómo hacen los egiptólogos? ¿Cómo lo hacen los arqueólogos? ¿Cómo lo hacen los historiadores? Hay un desbalance desproporcional en cómo se trata la Biblia frente a otros escritos antiguos. Si tú tomas el material religioso y lo sacas fuera de todos los materiales que tenemos del mundo antiguo, nos quedaríamos sin historia antigua, básicamente. Claro, es correcto. No Entonces, respondiste, pero la pregunta de que quién escribió un texto que menciona quién lo escribió, eso es estúpida. Porque ella lo dice. Ya hay que partir de una parte de ¿Cómo así? coherencia. No, yo no lo digo por nadie en específico, sino por el contexto general de una pregunta. ¿Quién escribió la carta de Carlos Veloz que dice Carlos Veloz que la escribió? No, Ese- pero No, Veloz, no es Inmediatamente estúpida, dice, no fue Veloz que la escribió. No es estúpida, no es estúpida. Pero yo lo entiendo. Oye, lo que pasa. Yo entiendo ese mundo místico de la negación profunda de los textos sagrados. El usted cuestionar los escritos Llegó no Veloz. es estúpido. No es estúpido. Se puede cuestionar. Se puede cuestionar, no puedo importa. cuestionar lo que Es que escribió yo lo que Biblia. pasa, yo no puedo. Si el escrito dice, esta carta fue escrita por fulano dirigida a Sutanejo. Tú estabas ahí para tú saber si eso fue verdad. Exacto, es lo que te digo. O sea, Lo el que problema pasa es está, que el Que el problema diablo va a está. buscar la forma El de problema siempre. está- Ama aquí, maraba, Hay libros en la Biblia de que fue querer un epígrafe que lo refutar escribió la que tú palabra no de Dios, sabes. señores. o Y sea, ese epígrafe le mire, adjudicó señor, eso no, que no, escribió a esa persona. Pero La puedes palabra decir no que está tú no puedes escrita medir el en texto un antiguo orden como cronológico. cronológico. Que es Más sin estúpido, embargo, y tú es cuestionar lógica. eso no es estúpido. Es bien estúpido yo hacerle No caso a es una persona estúpido. que no tiene No el es reconocimiento de lo que dice el texto No para es decir. estúpido. Es más Eso- estúpido, tú tomas eso como es verdad. un Exactamente, es más estúpido tú asumirlo Eso- como verdad. eso es otra cosa, Eso sí mira. es estúpido. Cuando No, tú naciste- Eso es el diablo, Veloz. Está O sea, bien. yo estoy leyendo aquí. También sería. No, pues no, yo no lo digo por ti, no fuiste, No, ni lo digo pero tampoco por él. usted yo no lo dijo digo por nosotros, pero hay nosotros académicos- cuestionamos eso aquí a cada rato y usted lo sabe. No, pues, bueno, Usted lo sabe. lamentablemente se hacen eco de una estupidez. Usted lo aunque no sabe. sea de ustedes. Mira lo Usted que lo sucede. sabe. No decida creer en él si no es para mí lógico. para mí es bastante estúpido yo hacerle caso a una gente que por el simple hecho de que se le ocurrió, no lo escribió fulano, donde dice eso, que lo escribió fulano. Pero vamos a calmar los ánimos. Y luego Vamos a calmar los ánimos. decir, eso no es verdad, porque al otro le dio la gana. Como los católicos que dicen No, que Jesús que está pintado. Exactamente. Mi hermano, hay obras. Hay metodología para saber que es una pintura que Así dice que Jesús no lo vieron a Jesús para pintarlo ahí Así mismo. como hay metodología también que se utilizan para saber si Perencejo escribió eso. Así mismo. Esa es la Así mismo. Esa es la metodología. No, pero que yo no puedo confiar en el texto que diga fue fulano que lo escribió, si no No, fue fulano. Señores, si tú quieres, pero no que hay confíe. investigaciones Ay, arqueológicas. ahora, una Hay cosa investigaciones es- arqueológicas una que cosa es usted le certifican adjudique su confianza la al veracidad texto. Eso es de la una cosa. Que historia. escribió que querían el Eso dejen el es una relajo de cosa. antes, porque sinceramente. Una cosa es que tú le adjudiques Es que tu en confianza en que ver- fue esa persona, yo- pero eso no significa ok, que yo fue así. insisto, mira, una cosa es que tú no le dediques a un escrito Tu confianza. tu confianza, o sea, Exactamente. lo que el mismo escrito dice, es una Exactamente. cosa. Y otra cosa es tú decir,
El escrito dice, lo escribió, ¿cómo es el nombre suyo? Cristian Fernández. Lo escribió Cristian Fernández, esto que nos trajo. Y yo diga, yo no. Bueno, esto fue un epígrafe que se inventó, que lo escribió Cristian Fernández. Eso no tiene sentido. No tuviera aquí. Rocky Pocky, es simple. Pero- si tú lees la historia, si tú lees la historia de lo que pasó con Colón aquí en RD y la lees allí en Francia, son dos cosas diferentes. ¿A quién le creo? Pero- ¿Tú me estás entendiendo por dónde va el asunto? Entonces, eso es lo que yo quiero que me lo entienda. El escrito dice, no, el ganador fui yo. Sin embargo, si investigamos, nos damos cuenta que tú no ganaste, tú perdiste. ¿Tú me estás entendiendo? Bueno, eso es otra cosa que es paralela a un texto que tú tengas ok. Puedo decir algo. Si para Goku me dice, espérate, si yo Estamos hablando en el tema principal. Si yo estoy leyendo un libro y el libro Él me tiene dice, algo que explicar lo escribió para Akira poder Toriyama, sacar. Bueno, ¿qué te pasa? pero ya yo sé cómo Akira Toriyama en los mangas y en los escritos se maneja. Lo que pasa es que ¿Tú lo me que estás entendiendo? cuentan la historia son los que ocultan. Pero que usted no puede Exactamente. comparar un libro de El que religión escribe- con un No hemos libro de llegado historia. al contexto del tema porque él que está explicando. Trata de explicar. El que escribe es quien puede ocultar la información. Déjame hacerle una pregunta. Oye, Yo no tengo este oye, programa, muchacho. Porque ya que él está hablando del Génesis y él dice que el Génesis Pero es hay una como 5 narrativa, preguntas en el es una narrativa Van a haber 10. y ya que él está No, hablando eso del se dan estos templo, debates los aquí, profetas, tranquilo. y todo Pero- eso, ¿qué fuente tú tienes que avala de que el Han Génesis- mencionado 500 nombres en inglés. Es que son suposiciones, él lo dijo hace rato, son teorías. Ah, entiendo. Es que son teorías. Es lo que él pudo analizar y él cree y sacó. Son O sea, teorías, son no, teorías. no, ya, Aquí no vamos a jugar con la inteligencia del muchacho. Lo primero es que él es un arquitecto De nuevo, y está él bueno hizo un que sepa. estudio desde sus estudios profesionales y sacó a la conclusión de ese Génesis. No dijo eso. Él hizo una exégesis. Ahora ya él tiene coro. Hijo del diablo, cállate. Señores, Necesita repetir. él no está dando por absoluto, él solamente sacó una conclusión personal, hizo una exégesis desde sus estudios arquitectónicos, más el Génesis le sacó conclusiones, verá, que tú puedes certificarlo a través como de un estudio arqueológico, que es lo que él hizo a través de la es la quimioterapia. ¿De la quién? Ejemplo. Pero Un ejemplo puedo sencillo. hablar, puedo Para que, hablar. tú continúes hablando. Tú, no, tú preguntaste ahorita que cómo Moisés fue. Moisés murió y Cómo él mismo escribió, Relató su muerte. relató su muerte. Pero Entonces, ese no es el tema. espérate. Pero que fue Aarón. Recuérdense, señores, que Aarón andaba con Moisés y iba contándole, porque antes no se escribía, señores. Antes la palabra de Dios se daba de boca Oral, en boca, oral, de boca oral. en boca, señores. Entonces, Aarón era su mano derecha y Aarón fue que transcribió la muerte de Moisés y la persona que se tiene perdió. que creer que fue Moisés porque ese libro lo escribió Moisés. No, pero que venga, di Moisés que iba después di que contando, no. señores. Él se murió y en espíritu, en esencia, él No, mismo en agarró y todas las escribió. historias. Porque el autor es él. El autor es él, entonces Dale, hay que confiar en lo que dice el libro. continúa, Usted no puede hijo agarrar mío. información extrabíblica Tú tienes para 200 justificar. Ya tú- yo entendí a Velo. Tranquila. Tú tienes 200 pesos que me preste. hay que dejarlo porque continúa. dale. No te sorprenda que eso es parte de, Yo no sé ni qué de la decir dinámica. hoy. De Bueno, verdad. el escrito que Yo tienen nunca sé qué enfrente. decir, pero hay menos. Dale, lo En mismo que yo verdad- voy a decir. En Lo mismo verdad que yo es dije. un buen ejemplo para la pregunta que estamos tratando. Ahí no está mi nombre en ninguna parte. Y ustedes entienden que eso lo hice yo. Ellos entienden. Eso fue lo que usted dijo aquí. No, Él tú no dijo eso. No, si tú supieras que para mí eso tú hiciste un copy-paste fue de Google, para que tenga una idea. Yo nunca pensé que tú lo escribiste tú. Eso fue lo que él dijo de un principio. Que eso sí sea así, que eso no sea no, porque usted dijo que usted sacó una conclusión de un estudio. Te quiero ayudar, pero es culpa tuya. ¿Tú me entiendes? Usted dijo que usted eso lo ¿Ves lo que te escribió estoy diciendo? Por lo de que un ve el asunto. estudio que usted Eso no hizo fue lo que él y que dijo. eso era No, muy no, yo no subjetivo. estoy diciendo que eso fue lo que él él dijo dijo. que era subjetivo y personal. En la cámara él me dijo eso, que eso fue lo que él pudo sacar en conclusión. Pero que el video está ahí, lo dice al principio del video, Que señores. hay una monografía de... Eso, ¿Qué dijo? mira, en verdad, lo que ha dicho Guerrero Heredia en su programa, que nosotros estamos un seto de primaria, es cierto. Y lectura comprensiva. Porque no escucha. entender lo que es una conclusión sobre la base de un análisis de otro estudio. Y que esa Yo conclusión. entendí Tú sabes lo que eso. hace tú sabes lo que hace un monográfico en ¿Quién la entendió? universidad, ¿verdad? Bastante. Claro. ¿Y quién está O sea, diciendo que Llevo no entendimos? varios. Tú sabes lo que tú presentas una tesis. Pues nosotros ¿verdad? entendimos. Llevo Eso es una. una ¿De tesis. a quién le a Pero quién- nosotros entendimos. a Yo quién- sé que lo que él dice. Eso es una tesis, Pero fue lo que él no dijo expliqué. que fue Yo- él que sacó la conclusión. Él que dijo que sacó la conclusión. ¿Quién no dijo eso? Es Vivi, una tesis de él, que lo dijo. Vivi, no te dejes engañar porque tú eres académica, mira. Cuando una persona saca una, Atrévete a decir que no también para darte. saca, Lo lindo que le queda a su oye, nombre. oye, Ay, cuando santo. una persona Sí, pero como quiera él no dijo eso.
cuando una persona desarrolla una tesis Mm. y llega a una conclusión, es de él la conclusión. Sí. Puede estar correcta, puede estar equivocada. ¿De quién es esta conclusión que está acá? Del caballero. Lo que pasa es que Ahora, no le está cuadrando, el ahora se quiere caballero devolver y decir que no si es de el él. caballero se identifica. Eso no era el ejemplo, Oye. pero ya ustedes me dejaron terminar. ¡Ese no era el ejemplo! El de él no es veloz que estoy No, rebatiendo. aquí no, No no. está hablando con Belón. No se preocupen, que vuelvo y repito, el sexto de primaria pone la gente como cuando vino ¿Tú me entiendes? El Cristian, sexto de primaria. cuando Cristian Casablanca vino aquí, ¿verdad? Que estaba diciendo que él tiene razonamiento Sí. y estaban aplaudiendo No como foca. foca. Velo. Entonces, El diablo mira, lo mira, celebra mira lo que él y a quiere. los Mira hijos lo de que Dios verdadero lo quieren minimizar. Vámonos al mundo real. Hay gente que agarra y busca una conclusión en internet, la copia y la pega y la imprime. El Eso TMD es- deje eso que se llama- desarrolle, eso se explique llama de sus plagio. conclusiones, Sí, lo han señores. hecho. Entonces- Pero deje que de sus conclusiones, porque no queremos escuchar su teoría, no nos importa, no nos interesa escuchar al invitado que le que va a traer su... Él no ha dado conclusión de nada y usted está sacando la conclusión de lo que él todavía no ha dicho, entonces déjelo que él termine y que él saque sus conclusiones, porque es una falta de respeto. El profesionalismo le falta a usted. Dele, termina, amiguito. Bueno, como desea. Ahí sí estamos bien. En hermenéutica hay dos principios que lamentablemente están en crisis ahora mismo. Hay, Eso es por el pastorcito farsante que vino, que él trajo. los Ande otros el día. Continúa. hay hay una hermenéutica. Me estoy quitando, Hay una hermenéutica basada en la confianza. ¿Y a qué me refiero con eso? No es en creer ciegamente, sino de que tú partes de una visión positiva del documento que tú tienes enfrente. Correcto. No en una visión antagonística. La otra visión hermenéutica es la visión del escepticismo. Y es partir desde una visión negativa, de que me están engañando con lo que tengo enfrente. Nadie normalmente, y vuelvo y repito, esto pasa mucho con la Biblia, nadie normalmente se acerca a un texto de esa manera. Tú no haces normalmente tú no compras un libro, haces una investigación súper exhaustiva de quién es el autor, de quién lo funda, de dónde estudió, de cuántos profesores tuvo, quién fue su profesor, quién no fue. Normalmente la mayoría de gente no hace eso. Cuando se despierta alguna sospecha sobre el autor, es que eso se hace. Solo hace la crítica. Sí, espérate. Solo hace la crítica. En eso estamos de acuerdo y por eso hay tantas personas detrás de la Biblia. Ahora, la minoría sí lo hace, porque yo lo hago. El problema es que la Biblia... Pero yo no estoy Te van a hacer descartando. un debate de eso. Él trajo un punto principal aquí, señor. Usted va a comenzar lo mismo que estamos discutiendo el otro. Él comenzó a hablar de la hoja y yo te quiero, no, porque la hoja No me cuadrada. rendía. Deja que él desarrolle Ya. sus ideas Si para él- que él pueda explicar si él- el tollo que está si diciendo, que al él- final no me cuadra por ningún lado, pero dale. Que tú eres inteligente, que es lo importante, tú eres graduado. ¿Tú eres graduado ya? Sí. ¿En Inter estudiaste? UNIBE. Ay, es fino, el niño es popi. Atención, los profesores de UNIBE están jugando con la mentalidad de los estudiantes. Del diablo. Este tipo está... Velo, una pregunta. ¿Usted está de acuerdo con eso Pero de que la no ha construcción y terminado, eso? pero, virgen, explícale. porque Pero no, yo ni siquiera yo empecé no. a hablar. que no ha terminado, déjalo que le él no ha explique. desarrollado porque usted, ¡Él no ha empezado! ustedes, lo que pasa es que- espérate. ¡No ha empezado! Espérate. Ah, él no ha empezado. No. lo que pasa, Se está terminando el video. No. Vamos a ser más puntual. ¿Qué es lo que tú quieres de transmitir con esta hoja, estos papeles? ¿Qué es lo que tú quieres dejar dicho con todo esto? Porque es que no te van a dejar explicar. Porque tú ¿por qué él no actúa así cuando él trae un invitado, esos falsantes? Cállese, Veló. Lo que pasa es que usted... Es la pregunta que yo hago. Yo le estoy ¿Por qué dando- los falsantes que él ¿tú sabes trae qué es lo que no lo pasa? trata así? Que a diferencia suya, buen charlatanazo, yo le estoy dando la Grande, oportunidad a que le explique cuál es su punto principal. Pero usted quiere hacer una falacia de un texto y sacar otro debate de lo que no es el tema. Charlatanazo. Eso es lo que pasa. Mira. Él tiene una hora brincando y Tú pataleando. sabes que cuando Él. uno va a presentar una tesis, uno empieza a explicar. Ya tú no diste un papelito a cada uno. Va explicando, ¿Qué es explica lo que eso. tú quieres sí, transmitir dale. con esto? ¿Qué es lo que tú quieres dejar Secreto dicho? el mío. Yo lo leí. Ok, aquí tenemos el primer día. Secreto el mío. Ah, está lleno de baba, por eso. El mío no. No, lo que pasa es que tú no puedes venir con botella, aquí tú tienes que ser claro. Pero Es es que decir, no ha ah, no, hablado. porque él viene con una botella Oye, y en el una pro- explicación. en el como que uno programa es de loco. en el programa de Mamola, Pero- él le quería comer bizcocho a Mamola en su propio programa. O sea, Ya, aquí te lo como a ti. Ya, aquí te lo como a ti. Es un programa ajeno tú también. sabes que escuchar ese tipo de teoría Te comemos tu bizcocho. no es común. ¿Pero cuál? No es común. Esa que él está No, presentando. no ha empezado. Es común porque en la No, academia no. es algo Ok, altamente pero estudiado ahora escúchame mismo. donde yo digo que no es común. El público en general no es académico. Pero ¿tú me estás deja entendiendo? ver cuál es la teoría. Pero deja que le hable a lo déjame académico. oírla. Tú eres académico. Déjame oírla. A ti sí te podemos dar un séptimo de primaria. Sí. A los otros, Yo tú estoy eres de los míos. No, tú y yo estamos en un séptimo. Los Pero más o menos como en qué. otros lo que quieren es llegar a Pero Hollywood. es que Más o hay que menos. pensar- ¿En hay que qué pensar curso el yo público estoy, en Velo? general, en verdad, Velo, ¿en qué porque curso yo estoy? El público en general que consume A ti no están Biblia. inscritos todavía en colegio.
Pero Eso lo dijo Jairo. Yo no sé si tú me estás entendiendo, mira. A veces yo hablo con Rubén cuando Rubén tiene ideas y Rubén la piensa. Cuando tiene. Sí, Eso no es Rubén. siempre. Eso se hace un examen Sí, exhaustivo. Rubén quiere ejecutar las ideas en base a sus gustos y sus pensamientos. Yo le digo, Rubén, lo mismo que le hice en fase. ¿Y cuál es el gusto de Rubén? Acuérdate, Tenemos dudas. tú sabes, pero acuérdate que tú eres minoría. Tú no puedes estar pensando que Sí, porque tú eres esa co- académico esa y como- porque tú tienes un pensamiento ¿Academia de filosófico, dónde? todo el mundo lo tiene. Eso no es así. Pues te voy a dar un punto, mira. La comunidad a la que pertenece Rubén es minoría. Es minoría. Hasta yo me siento incómodo. Y Lo yo soy que- el Es invitado. minoría. lo que pasa es que académico no quiere decir que no es accesible. Las personas, yo asumo que no son estúpidos. Yo entiendo que la gente puede entender. Ese es el problema. Pero no miro a la gente desde una posición de condescendencia. Entonces, Wow. el Él está en el mundo de muñequitos todavía, El- pero está bien, sigue pensando pero- así. Pero está bien así. Pero está bien eso. Pero hay que entender una cosa, que para personas que tal vez se les dificulte el tema, aunque entiendo que es algo que lo puede entender cualquier persona, hay dos referencias. Una es La constitución la puede entender cualquier Ay, persona y todo el ay, mundo sí. la interpreta como le da su pero gana. déjame oírlo de por Dios. Ahí es que, J2. es que estamos en el mundo real, no J2. podemos estar ni que engañándonos. Oye, J2, déjame oírlo. Hey, si llegaste hasta este minuto del video, dale like, suscríbete a todas nuestras redes sociales y escríbenos en los comentarios qué temas te gustaría que tratáramos aquí en El Relajo. Pero es que lo que te estoy diciendo. Pero ya él lo dijo, él no es condescendiente. El que no entiende y se queda en un plano de brutez, esos son problemas del otro. Él Por está eso es que desarroll- son minorías. Él está desarrollando su cosa. hay un proyecto que se llama, vale la redundancia, se llama el Proyecto Biblia, del doctor Tim Mackey, que trata todos estos conceptos, que es súper exitoso ahora mismo en Estados Unidos, y la traducción en español se está haciendo aquí en el país por Unicornio Films. Accesible en YouTube, lo pueden encontrar fácilmente. Y también el trabajo del doctor Michael Heiser, que él también tiene su canal ahora mismo de traducción a YouTube, que también se trata todo eso. Pero vamos con esto. Ahora que ellos se calmaron un minuto, antes que comiencen. Es altamente accesible, no es complicado. El proyecto Biblia está con dibujitos. Suelta la Llévate de botella. mí. Suelta Vamos la con botella. esto, que van a Suéltala. empezar. Huye. Ok, bueno, entonces, partiendo del diseño literario de Génesis, se abre la historia de esta manera. La tierra estaba desordenada, vacía, todo eso lo conocemos, y el Espíritu de Dios se movió bajo las aguas. Sobre las aguas, perdón. El que va bajo las aguas son los cabalistas que respiran bajo el agua. Continúa, Exactamente. continúa. Jonathan Mira, no me dañe el Piña, momento, Jairo. espérate. Andoni. Pero luego de esa apertura, la organización de los 7 días se puede dividir en pares simétricos, en que el único que los rompe es el séptimo día por su obvia importancia. ¿Por qué tú entiendes que es en pares simétricos? Eso sí me interesó. La manera más sencilla de entenderlo es que los primeros 3 días, cuando abre la escritura, dice que está desordenada y vacía. En hebreo eso es tohu babohu. Los académicos entienden que tohu se refiere especialmente a no tener forma y babohu a no tener vida. Entonces, los primeros 3 días se refieren a la formación de espacio, a la formación de un dominio habitable. Y los otros 3 días se refieren a los habitantes propios de esos lugares. La construcción propia de los templos también funcionaba de la misma manera. Se preparaba primero el espacio, el mobiliario, y finalmente los funcionarios que iban a ejercer dentro del templo. O sea, los 3 ayón del hebreo son para formación, tú dices. Día 1, día 2 y día 3. El tema del tiempo, que siempre es súper debatido de lo que está pasando en Génesis, por la manera que está construido, es muy fácil de entender que hay 2 conceptos de tiempo de lo que se está hablando. Los primeros 3 pares, que son los del dominio, están bajo una percepción del tiempo muy distinta a la que normalmente la gente piensa. Claro. Porque no, incluso yo creo que el comentario que redactó Agustín sobre... No. San Agustín de Hipona. Él menciona desde muy temprano que obviamente hay un tema con lo de la luz y la oscuridad en el primer día, porque que no se debe ver de una manera causal, hablándolo en mecánica causal hoy en día, porque el sol y las estrellas no aparecen hasta luego. El mundo antiguo, las personas no eran
imbéciles que no sabían cómo funcionaba la causalidad. La gente sabía que si tú, que las acciones traían reacciones y que si tú prendías una antorcha, tú obtenías luz. Mágicamente no aparecía luz sin haber una antorcha, por ejemplo. O sea, la conexión de causas, la gente la entendía. Causa y efecto, yo entendían, claro. Entonces, obviamente el texto está hablando desde un punto de vista, como hablábamos, experiencial, inicialmente. La comunidad de los esenios, por ejemplo, se comenzaba su calendario, que era una comunidad muy obsesionada, que se encontró en el Río del La Mar Muerto. comunidad LGBT. No, De los esenios. Ah, ok. una de las razones por las que los esenios Ay, se mi vida es separaron. muy difícil. Una de las razones por las que los esenios se separaron de la comunidad judía de Israel y formaron la comunidad que se conoce como de Qumran fue por una lucha del calendario. Porque ellos partiendo del día 4 de la creación, porque hasta el punto que tú puedes hablar del tiempo del hombre, porque están las mecánicas para poder medir el tiempo. Claro. Entonces, ellos tenían una concepción del calendario tan estricta que consideraban a los fariseos unos herejes y terminaron también separándose de Jerusalén. Más o menos, ¿qué es lo que tú quieres demostrar con eso? Pero lo acaba de decir. No, pero que, o sea, que eso ¿Tiene que... No lo que aporta culpes, que eso ahí no mismo. hay nada que buscar. Sí, pero dependiendo No hay nada que del buscar, no hay nada que cronológico, buscar. Porque él ha dado una demasiada vuelta y no ha No. explicado qué fue lo que él vino a enseñar. Bueno, ¿qué te digo? eso no lo va a en digerir todo el contexto. mundo. No. Lo que pasa es, Porque yo él entiendo el dijo que él estudio, viene- que él viene yo de- entiendo Entonces- el monográfico y la tesis, pero yo quiero saber, o sea, cuál es el Entonces, mensaje por principal. ejemplo, Porque para mí el mensaje principal aquí tiene que ser Él entiende el Jesús. monográfico. En el día la tesis. 2, El templo, que me habla pero- como cubierta Ah, el similares. templo. Él entiende el monográfico y la tesis, ¿qué es ayudarte, mi eso? amor. El templo. Llévate de ¿qué mí. tiene que ver el Génesis con el templo? Pues lo dijo ya. Pero yo lo está diciendo. Él dice que hay Pero- hay una prefiguración en el orden del templo. Pero Lo ¿qué digo tiene que desde ver el eso? principio, Pero pues. ¿qué tiene que ver eso con la salvación de la persona que es Cristo? ¿Qué tiene que ver eso, Te más o dije que te menos? llevara de mí, tú no te No, pero llevas para que de me lo mí. expliquen, porque yo quiero conectarlo, porque cuando yo vengo aquí, yo quiero que las almas escuchen un mensaje y se puedan A mí me convertir, interesa el tema, se mira, sientan tú lo puedes poner arrepentidas. en tu canal, invitarme por stream. ¿Qué, sea, tiene el que ver, hombre- ¿qué el tiene hom- que ver con la salvación del alma que yo te diga a ti, tú vas a ser grande en el reino de En los lo más cielos? mínimo. Dime. Tú, oye, veo algo maravilloso y Todo el extraordinario. que en ti. sí, yo escuché Pero mucho. todo- ¿En qué se salva una persona con eso? Pero- Nada. En yo demostrar que yo tengo superpoderes mágicos. Uy. Ya. Entonces él está desarrollando un tema Pero con como todo otro lo que está vienen a diciendo, eso. El hombre que está comiendo masita en un colmado. Tiene ahora todo mismo. que ver porque Entendiendo. la Biblia es clara que el hombre es un templo de Dios. Del Y Espíritu de Dios. esa analogía es por eso Tú gastas todo ese es tiempo para controlador. tú lo puedes decir, el hombre es el templo de Dios aquí lo voy a Ah, pero Él trajo una este hombre está investigación. loco. Él trajo una investigación para decir que el hombre es el templo de... Eso lo saben todos los niños, que ¿Por qué el que ustedes no cuerpo lo del dejan hombre es el que- templo del Espíritu Santo, Soy yo, señores. que tiene cinco- Seamos más inteligentes. tiene una O sea, hora y 30 minutos. 1 hora y 30 minutos explicando ¡Tú! que el templo del Espíritu Santo somos nosotros, señor. Por eso lo sabe hasta el Por iluminadito eso que que viene Dios por está ahí. mandando juicio al programa. Y globo chino. Y ¿verdad? globo chino. Oíste. Y que No, de lo que pasa nada es que- cae aquí en cabina. Creo que eso. de verdad a mí me va a dar pique leer los comentarios de este programa. No, lo que pasa es... Sí. Lo que pasa es que hay No, muchos ahorita van a- muchas ahorita- personas ahorita van a decir muriendo de hambre. Lo del corillo del equipo táctico, ¿qué le dicen? Van a decir que soy yo. El equipo táctico. No. El- Está bien, dale. Continuando. No me voy a peinar el, porque imagínate tú. Rocky Pocky me gustaría que le haga preguntas. Yo lo que quiero, Continuando. lo que Para quiero que saber salve el es- programa, porque Vamos, está- vamos a aterrizar. Por ejemplo, la tierra estaba cubierta de cielo y de mar. ¿Cuál sería el símil con la construcción del templo? los templos seguían en el mundo antiguo seguían una estructura tripartita también. Para significar tanto el reino celestial, la tierra y el Y infernal. el infernal. Eso era algo básico en la construcción de cualquier templo, en cualquier civilización que uno buscara. Por ejemplo, En los egipcios las pirámides que estaban... Ujú. Y en el caso de la civilización babilónica, por ejemplo, se hablaba de que la Esagila, que es un templo muy conocido del mundo de Babilonia, estaba colocada sobre el abismo. Sí. O sea, sus fundaciones estaban en Claro, el todo abismo. tiene una construcción tripartita, Ajá. ¿es cierto? La mayoría de las Culturalmente. construcciones Voy a hacer una antiguas, sí, es pregunta verdad. ahora, no sé si va a sonar estúpida. Porque no sé si es que yo me No, estoy... no. sé si es que yo me estoy quedando atrás con el asunto, pero ok, tomando en cuenta ya, vamos a aceptar esa teoría. La Vamos a Moisés. decir que sí. Sí, es una teoría. Sí, vamos a decir que sí. No, no, una hipótesis. Sí, vamos a poner... No es una teoría, Una realidad. es una cosmovisión de cómo funciona la realidad en la experiencia. Ok, yo lo puse como teoría. Vamos a poner que sí, se aprobó, es cierto.
Entonces, partiendo de eso, ¿cuál es el Génesis entonces? Si ya interpretamos de que el Génesis, el primer libro de la Biblia, está hablando de la construcción de un templo, ¿no verdad? Está prefigurando la Sí, construcción. del la está templo. prefigurando, ok. ¿Cuál sería el verdadero Génesis? Entonces, ¿cómo fue que se hicieron todas las cosas según la Biblia o según la persona que escribió eso? Lo que pasa es que cuando el gran debate que hay sobre el concordismo bíblico, yo entiendo que Veloz es concordista. Normalmente yo no soy partícipe del concordismo y no es una doctrina tampoco salvífica. El concordismo se refiere a que toda acción que se menciona en la Biblia tiene una correspondencia científica y puede ser explicada desde la ciencia y de las causas mecánicas causales de la ciencia moderna. El mundo antiguo no puede ser visto, la comunicación no puede ser vista de esa manera, porque en muchos puntos tú vas a llegar a callejones sin salida, porque no es lo que los autores estaban precisamente deseando comunicar. Yo entiendo todo eso que tú estás diciendo, pero no me has respondido todavía. O sea, ¿cuál sería el Génesis? Pero es que yo te estoy diciendo que eso es lo que el Génesis está comunicando. El Yo Génesis, no estoy es diciendo- el Génesis, pero Exacto. dentro de la También está comunicación- comunicando la construcción está del templo. comunicando una prefiguración a un orden, como el Génesis está en un orden, eso apunta a un orden consecutivo, cultural, que iba a llegar al templo, a la palabras, construcción es del una templo. teoría Es decir, Sí, yo sé, eso es lo como él lo pone aquí, mira, el campamento, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Todo esto es como una construcción, un orden Un símil. que está vinculado Un a símbolo. cómo Dios fue organizando la creación. Día 1, Porque día 2, tenemos aquí, hay que entender- tripartito que es hasta aquí, el orden, luego tripartito que viene la vida, luego Ajá. tripartito llegar Ajá. al hombre y al descanso. De hecho, hay una teoría de sobre los números de 3 que entienden que el ciclo de la vida Yo lo funciona entendí, así. claro. Ahora, la pregunta, En esa similitud, ¿cómo entra la serpiente? La miércoles. buena pregunta esa. Pero es una pregunta, es buena porque pregunta. tengo dudas. Día Un 5. constructor que quería desbaratar todo. Día 5 sería la respuesta. El día 5. Exacto. Tantos peces en los mares. Pero mira, dragones, No, pero deja que no, me espérate, explique la esa pregunta, espérate. Que me explique. Hay 11, yo lo entiendo, mira. Esa me gustó, la serpiente que papel juega ahí, Exactamente. en ese orden. Hay que entender algo de lo que yo estoy hablando cuando hablo de símbolo. Símbolo no es simplemente, como la mayoría de la gente piensa, una idea metafórica que no tiene ningún tipo de importancia o simplemente poesía. No, tiene que tener un significado, claro. El símbolo es tirar, literalmente significa tirar dos cosas juntas. Configurar significado a través de relaciones. Entonces, dependen de lo que ocurre en la realidad, no en el sentido de lo que significa, no en el sentido material. Y eso es algo muy difícil normalmente para la persona entender hoy día, porque nosotros tratamos siempre de buscar causas mecánicas en todo lo que ocurre alrededor de nosotros, y no en el significado de cómo nosotros estamos experimentando esas cosas y cómo eso configura un orden alrededor de nuestra vida o un desorden. Que ese sí era el enfoque. Eso que lo tenía el presenta mundo- la teoría general de sistemas también. Sí, va mucho a eso. Va mucho a eso. Y la idea Eso de... es ciencia Sí, ahí. sí. Entonces, sí, yo conozco un poco del tema. El día 5, que hablando de la serpiente, menciona la creación de los peces y normalmente, muchas personas simplemente se quedan ahí. O las traducciones más modernas, buscando concordar con la ciencia, han transformado la palabra taninim a ballenas, pero realmente la palabra siempre está asociada en la Biblia a criaturas mitológicas y significa en las traducciones más académicas normalmente lo traducen como dragones o grandes serpientes marinas. Porque Pero la pregunta que él te hizo no es con relación a la creación de una especie, Exactamente. sino a la caída No, del hombre yo- por la pero a tentación eso- de un término simbólico, A porque eso eso lo sí que estoy voy- de acuerdo, a eso lo llamado que la voy. serpiente antigua. A eso es lo que voy. Entonces, el caos normalmente siempre se asociaba en el mundo antiguo a animales serpientes. Exacto. El caos siempre está asociado a animales reptiles. Entonces, el día 5, que es la creación de lo que hay en los mares, como en Job, que habla del Leviatán, se refiere específicamente a eso, a que hay criaturas, agentes del caos
en la creación que están bajo el control de Dios, que no están fuera de su dominio. No, claro. Porque en el mundo antiguo, normalmente, la figura del dragón del caos o la serpiente era un enemigo del Dios. Y estaba fuera, Era lo antagónico al orden. y estaba fuera del control del Dios. En Génesis se presenta bajo el control, no como un rival ni como un contrincante. Y es un importante mensaje teológico que normalmente siempre se resalta en los comentarios más actuales de Génesis. Ok, la serpiente antigua es parte en ese orden es parte de ese orden para formar caos. Y entonces, Exacto. si en el hebreo serpiente antigua es adversidad, ¿por qué no sería un adversario en la estructura que tú tienes acá? Porque tú no lo tienes acá. O sea, si eso es parte del orden y tú tienes una teoría, bueno, tú no le llamas teoría, tú dices que es una cosmovisión que tú tienes, aunque tú estás concluyendo teóricamente sobre tu cosmovisión, aquí te faltó algo en la ecuación. Y esa parte de la ecuación tiene que ser clarificada porque si hay orden y caos, si son antagónicos, ¿cómo pueden coexistir para llegar a un templo? Lo que pasa... En la destrucción del templo, porque el templo se construyó Eso y se fue lo que destruyó. yo dije, un tipo que lo quería desbaratar, O sea, que lo lo que quería tú dijiste desbaratar. tiene que estar en la ecuación acá, porque el templo fue destruido y todavía no se ha levantado No, nuevamente. pero y también él habló que cuando habla de la creación de especies y cosas, Sí. que en sí no está hablando de especies, sino que habla de figuras Monstruo marino, mitológica. Tiene que explicar eso también. Bueno, mitológica no. Bueno, él habló de la creación de animales, pero con respecto a la pregunta que hizo, por ahí la va, pregunta. ya yo le capté la idea, pero no está en la ecuación. Y tiene que estar, si la ecuación es caos y orden y caos, Ujú, tiene que estar, tiene que estar ahí. Entonces, eso tiene que tener un significado para los mismos propósitos de llegar a construir un No, templo. es que eso Porque el templo de Dios es el hogar, es la casa de Dios. lo que pasa es que Y si nosotros somos, como tú dijiste, discúlpame, porque hay que ver los puntos acá. Si nosotros somos, como tú dijiste, templo de Dios, ¿cómo nosotros vamos a hacer caos? Es un yin Donde yang. Dios es un Dios de orden. Nosotros no podemos ser caos si somos el templo de Dios, nuestro cuerpo, y nos pide santidad. Y el templo era el lugar más santo que tenía el pueblo de Israel. Tratando de entender. No, eso, mira, él trajo algo interesantísimo y puntos muy buenos. Pero este programa es para eso, para ¿Qué tiempo profundizar. tiene en la iglesia? Aparte de la gallo loquera, que el caballero acá. Creyente, velón, El tema está interesante, sí. Ve acá, Anton Lavey ya te dio el grado 33 a ti. ¿Quién es Anton Lavey? Investígalo, que tú veas la iglesia Wow. satánica de los pastores que están contigo. volviendo a su pregunta, el tema yo Ay, lo de tema comprendo no a me gusta. profundidad. El tema de la serpiente yo lo comprendo a profundidad, pero Este no se va a subir, ¿verdad que no? el- Pero, vean, y este gallo loco. No, pero dale. el tema de la serpiente yo lo comprendo a profundidad y he tenido la oportunidad de estudiar un buen poco, pero como es algo en sí mismo también otra línea teológica, de teología bíblica muy importante, yo no quise incluirla dentro del esquema para no... Para no saturar para la no mente. saturar Sí, porque si demasiado. estamos botando humo aquí, No, porque él dijo que todos pueden entender, entonces tenía que saturar. Ahí es que voy al asunto. no, él presupone que todos pueden entender. No, pero pero- él es muy humilde como invitado porque aquí hay mucha gente. Yo lo entiendo. Pero nosotros como comunicadores tenemos que preocuparnos de que el público que nos esté viendo a nosotros sí entienda. Porque el público que nos está viendo a nosotros es quien consume lo que primero que tú tienes que nosotros hacer estamos es págale Vamos a eso, hacer- vamos a hacer págale algo después. fácil y sencillo. Pero y yo entendemos, Bianca. Todo el Yo mundo. también Y el que no entiendo. está viendo. Mira, Yo no también mencionaste entiendo. a De manera Jay, resumida. No. No, porque yo ya entiendo. De manera resumida y Pero con bueno, un amigo. lenguaje llano, de manera universal que todo el mundo puede entender, porque estamos en una población, República Dominicana y parte de Latinoamérica que nos siguen, que no tienen el nivel de educación, No somos eso mismo, no tienen ese nivel de educación para poder interpretar, no tienen lectura comparativa. La gran mayoría de los dominicanos no tienen lectura ninguno. Entonces, explícanos de manera llana para finalizar este programa, porque me tiene súper aburrido este programa. O sea, whatever in the light, ¿qué tú quieres dejar dicho con todo esto? Y algo que tú tengas que decirle a tu público, a tu gente, a tus seguidores y a la institución donde tú estás. Esa es tu cámara. Esa es tu cámara. Pero eres fresco. volviendo a la pregunta anterior que estaba haciendo, Tú eres fresco, Rafa. No, yo relajándonos, pero dale, que tú eres inteligente al final, que es lo importante. volviendo El arquitecto. primero, es necesario en República Dominicana que se deje de tratar a las personas mirándolas hacia abajo. Así no se va a lograr nada. El Buen dominicano punto. Wow, no, es, wow. Es de lo mío. es
las personas, cuando tú haces eso, las estás deshumanizando. Y entonces estás entendiendo que eres mejor que ellas. No, jamás en la vida. No. Lo que pasa es, mi rey, es sentido común y lógica. República Dominicana y parte de Latinoamérica no tú tienes. Eso no lo hace menos humano ni Pero capaz de el entender. detalle está que Tienen cuando tú le oportunidad de expliques... investigar. No, es Ellos que pueden el investigar. problema Mientras yo le simplifique al otro, porque yo presuma y asuma que no entiende, entonces yo no estoy ayudando. Sí, lo que Exacto. pasa es que ese Nunca trabajo, vamos a hacer nada, entonces, ese nunca trabajo, vamos a hablar. el trabajo de JR nunca va a hablar educarlo, de el trabajo de ciencia aquí, educarlo porque no no nos lo van a compete a entender. nosotros. Lo que pasa es que de o la si no, forma en que yo lo explico, a República el público me Dominicana. entiende. No, la forma que tú le expliques es con simbología de que Sí. todo el público sabe. Mire, que señor. Velo. Sentido común y lógica se callan toditos. Jesucristo. Eso lo hemos discutido aquí. Si tornamos el programa así, pues yo siento a Rubén ahí, el iluminado, siéntate allí, vamos a hablar académicamente, vamos a hablar como ustedes quieran. Pero- ustedes van a ver que no va a ser lo mismo. No, yo tengo los términos Nosotros académicos. no tampoco debemos, me van a minimizar. nosotros no Yo tengo los términos debemos, académicos. nosotros no debemos un público. Yo no puedo estar por un pensamiento de la minoría ¿Cuánto- ejecutar eso aquí. JR, ¿cuánto tú Lamentablemente nosotros estamos en una plataforma donde nos debemos a un público y si el El público mayor ejemplo Ese- lo hizo Dios. si usted quiere Jesucristo. academia, vaya para el recetario. No, Siéntese escúchame. y ve ese programa y No, véalo ahí verdad. ejecutando. Sentido común, Este lógica. programa no es de eso. Tiene razón, Aquí tiene se le razón. explican las cosas No, llana al público para que el público entienda. El público que no es académico, que no estudia, aquí se documenta. Lo único que nosotros pero buscamos, se nosotros documenta buscamos como una académico. forma de darle la información. Ahora, usted quiere un programa académico, coja para el recetario. Y ahí No, usted no, va a no, hablar. no, el recetario Yo no estoy académico. hablando Mira, mentira, esto es no- verdad. este Este no es un programa de déjame eso. explicarte. Este programa no es académico. Déjame Así. explicar. Aquí hay miembros del programa que no Pero son déjame académicos. explicarte. No Aquí académicos. es que una no vamos a hablar- realidad. No, yo no voy a tapar el sol con No un es dedo. minimizando Tiene- tu tiene punto razón, o el tiene hecho de que razón. tú utilices términos profesionales. Lo que pasa es que cuando Cristo vino aquí a la tierra, no vino en forma de un caballo, no vino en forma de un burrito, no vino en forma de una ballena. Él vino en forma de humano. Diablo, qué Haciéndole ejemplo, loco, un ¿verdad? ejemplo con eso es que si nos estamos verdad. dirigiendo a un público Sí, que quizás no tiene la capacidad de razonar, Yo- de profundizar, yo no hay sé que hablarle que en un eso era lenguaje inteligente, llano. Jesús. Yo no sé si yo estoy. Jesús le hablaba de espiga. Jesús pudo venir en forma de lo que él quisiera, porque él era Dios, ¿tú me entiendes? Jesús hablaba en parábola. En Para parábola. que tú veas lo profundo de la Y a veces cadena le de preguntaban, Jesús. maestro, Entonces, ¿cómo yo hago espérate, esto? No, él hablaba llano para que todo el mundo lo entendiera ahora. Espérate. Todavía no nos ponemos de acuerdo Pedro, porque nadie lo Pedro entendía, y Pablo hablaban igual. Sí, Al Jesús público hablaba- al cual se le, Espérate, al público Jesús igual. hablaba- Espérate, el Jesús público no hablaba al cual se entendiera. dirigía Pablo, el mismo de Pedro. Mira. No es Pero el no mismo. hablaban igual. Pablo hablaba con filósofos Está hablando de y con Jesús. gente Está hablando de académica. Jesús, no, Pero porque lo que no Pedro se dirigía hacia Tú no otro me puedes público decir a que mí no que era el Jesús mismo. hablaba llano. Güey. Eso no es verdad. Güey, Yo- Jesús. Pero Jesús hablaba en parábola, entendiendo Yo- para que no lo entendiera. Para que no lo entendiera. Pero era a propósito. No me digas que Era a propósito. Pero no importa, Pero no era lo a entendía. propósito. Todavía no lo entendemos. Era a propósito. Todavía no lo entendemos. Sentido déjate común de y eso. lógica. Güey. Cuando Jesús... Cuando él le dijo, me va a negar Habla. tú me vas a negar tres veces, eso No, fue no, parábola. No, 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 Ese no, es no. el punto. Tú me vas a No, negar no, tres no, veces, no. eso fue parábola. Cuando Jesús le hablaba En a esa los ocasión, discípulos, ¿verdad? Y las nosotros, Eso fue parábolas parábola. eran como ¿qué manzanitas para que hacemos? lo entendieran. Él hablaba con parábolas, era diferente. Yo Él me hablaba con río. parábolas y le hacía, ¿qué se llama? Ese ejemplo me lo pongan. Sí, mi Ese reina. ejemplo me Cuando lo pongan. Jesús hablaba Porque en el programa se parábola, acabó. era para que los discípulos pudiesen entender y no Señores, hablar de es esta manera tan simple. profunda. Ey. No, él lo cortó ya. Señores, es simple. No, es tú está- fijarte en la estadística del canal y ves que el público no va a nosotros. Por eso yo estoy hablando de lo que estoy Tú lo hablando. cortaste, tú lo Claro que cortaste. El sí. público de No. recetario Una no hora y es el media público, no es este público de aquí, lamentablemente. Yo no estoy de acuerdo con ustedes. Cristo dijo, No, 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 no. siempre los En pobres verdad. nosotros, y No, los no, no, pobres no no, no. tienen nivel académico. Exacto. Yo no estoy Entonces de hay que acuerdo con hablarle- Es que es No una estoy de realidad. acuerdo contigo tampoco. Sencillo. Te soy sincero, tú vas a la 42 con esto, con el Déjate respeto. lo de la 42. Déjate de eso que lo de la 42 no que el veniste. evangelio hasta un... Déjate de eso. Pero por lo mismo tanto, lo que pasa es, no es tratando de Aquí se vive minimizar los defendiendo de estudios, que los rabacucos porque yo soy de los se que dirigen digo, hacia Lo un que pasa público es que ahí nosotros se no lo nos voy a dar dirigimos. a él. Nosotros Y- somos muy conformistas, queremos siempre pensar que no podemos entender que Bianca, somos yo estúpidos. pienso igual que tú, yo sé que es así, pero vámonos al No mundo estoy de real. acuerdo. En el mundo real, la gente que vende en el relajo no es la misma que ve el recetario. No es lo mismo. Ah, pues le va a dar para el recetario. Ey, Sí, a él le dio Pero es para- que es verdad. vayan al porque recetario, estoy poniendo el recetario como un canal De un referente, programa, referente, porque aquí no hay programa así. qué de ciencia. Aquí no hay programa así. No, pero mira, te voy a decir una cosa. En verdad es muy simple, lo que pasa es que eso es muy estructurado la explicación y no hubo la oportunidad. yo lo veo simple. Lo que Él pasa no es, está mi niño, entendiendo. lo que Yo- pasa es, Él lo ve piensa tan como- simple él que no piensa lo como que no entiende. lo entendimos. para mí, yo muy quería, simple, no muy es- simple. tú lo puedes hacer hasta Él piensa como profesional. que no lo entendimos. Es como que tú digas, ok, yo hice este estudio Pero eso para no
ustedes que están transmitir un deduciendo que el mensaje. público no lo No, yo estoy hablando del público. Pero deja ver. Inclusive, el profesor de Velo cuando vino aquí JR. fue inteligente y captó la idea. ¿Qué hizo el profesor? Lo explicó con cucharita también. El profesor vino, Pero mira, déjame- porque el pero- tipo es un maestro y pero- él dijo, ¿qué dijo el profesor? bueno. Yo doy clase, yo sé cómo se trata el asunto. No, lo que El pasa es tipo que, sabe. sí, pero oye, ¿qué pasa? ¿Tú me Mira, estás entendiendo? el profesor Carlos Márquez de física no vino a hablar de física. Yo Él lo vino a sé. hablar de un área que no conoce. Velo, Entonces, mira qué pasa. En el área de la teología es muy complicada. Y Porque hay que ser preciso con los términos. hay términos Si que él dice una cosa y que hace no un corresponde. símil con la Yo lo realidad, sé. mira, y no acaban combina, el programa. lo acaban. Entonces, mira qué pasa. Es cierto que, y de hecho, eso es lo que debe ser correcto. Él dio bibliografía. Y él está diciendo, bueno, en el día 1 hay una cosa tripartita. El que no entiende eso es chino o ruso. Googleenlo. Usa tu neurona. Ahora, aquí JR y el iluminado están peleando con lo que dice Jesús y que Jesús le habla a los pobres, pero ellos están hablando en parábola, porque en verdad yo no los entiendo a ellos, lo que ellos están diciendo. Para nada yo lo entiendo. A veces yo pienso que Entonces, tienen mira, que hacerlo loco. entonces Jesús habló en parábola a pobres, lo que a pasa es ricos, que a en esa sacerdotes, parte- a gentiles, Pero- y le Vamos a preguntaban. cambiar el formato Te doy del el mensaje programa final de lo y que yo vamos a quizá les darle ha mal. dicho. Agárrate de eso. Claro. no, 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 eso no, los no. extremos. Es que de eso Yo que no estoy puedo estar de hablando. acuerdo Cuando contigo, yo una hago cosa la es extrema. comparación de Dios. Yo estoy de acuerdo con JR en una Cuando parte, yo hago pero la eso va a depender comparación- del invitado. Y si el Mi invitado rey, quiere hablar, te Entonces explico. yo tengo que decir a Lo los que invitados pasa brillantes es- que no vengan. Tú O no que me no estás hablen. entendiendo. A él como No, no invitado es que hable eso, como le dé su señor. gana. Exacto. Ahora, yo no puedo agarrar Pero no lo dejaron. y transmitir lo que él está transmitiendo como él lo está haciendo. Pero no, ¿en qué tú- momento eso es lo que se pasa. está tú estás opinando, eso? pero tú estás opinando Pero bien. por eso yo estoy hablando de la ¿Pero forma en que qué estoy momento hablando. se está hablando de ¿Y quién eso? se está quejando de tu ¿Quién forma? está diciendo eso? Porque ese problema que tú discutes por discutir. Del único que nosotros nos estamos quejando es de la super gallolocada de Yo ¿Puedo lo explicar qué fue lo que yo por quise lo que dejar dicho llevo con lo de Jesús? todo. Mira, mi rey, ¿te puedo explicar qué fue que yo quise dejar el dicho con único lo... rey es Nadie Jesucristo. está discutiendo Pero ok, contigo eso. el único rey es Jesucristo y los reyes que están... Los reyes magos no existen. No. Que nadie está discutiendo contigo. Yo puse el ejemplo de que cuando Jesús se humanizó, él pudo haber venido en forma de un caballo, en forma de lo que sea, para decir, yo soy Dios. Pero, Ok. pero, a ver, ¿yo estoy Cuando- malo de la vista o ustedes sentaron un caballo? Y porque yo soy un ser humano, ¿eh? Mi rey, no es eso. Es en cuanto a los términos, mi Es que es el rey. mensaje final ya. O sea, tú ¿Qué querías que lo mensaje? hablara. Ese programa se cerró hace ¿Cuál programa rato. se cerró hace rato, Hace como muchachos? 40 minutos que se cerró el programa. No, tú estás grabando. Está abierto, está abierto. ¿Es verdad? Está abierto. Oye, Yo lo sé de ahora. hace rato. No. Que dé su mensaje. Para verdad? mí su explicación está bien. Lo único es ¿Y mi agua? que como nos dirigimos no a un solo público, sino a diferentes públicos, que él trata, mira, Ay, perdón, yo yo quise no la dejar dicho esto no y la esto vi, y no la vi. esto. Claro. A través, aunque él tenga sus términos Eso se quejó de mí, profundos, que no nos habla de aunque él tenga términos profundos, trata de decir, mira, esto yo lo dije por esto y por esto. Para mí yo quería un mensaje final, era. Claro, Yo- un mensaje final, y ya. Da un mensaje final y mi mensaje final es que yo agradezco que tú hayas venido, pues yo he aprendido varios conceptos que me van a ayudar a seguir Y yo también he profundizando e aprendido. investigando. Yo voy a googlear Eso lo muchas sé que no sé. cosas. Hay que muchas me cosas que tú dijiste interesaron. que son muy interesantes ahí. Yo quisiera dar un mensaje el final símil de y la lo tenía contracción. preparado, pero no pude hablar ni de la mitad de lo que podía haber. Para mí tú no empezaste. Es que lamentablemente todo esto, ¿por qué se hizo tan complicado? Si tú no entiendes los conceptos básicos, iniciales, hay grandes errores finales. Claro. Eso, Porque está contradiciendo con lo que estamos diciendo desde hace rato. eso es una frase, Déjalo- es una ¿viste? estoy dio el mismo. parafraseando a Aristóteles, creo. Sí, eso. Si tú no entiendes cómo empieza a detalle la cosmología bíblica, no vas a entender nada de lo que está ocurriendo luego. Eso es cierto. Y por eso es el estrés, vamos a decir, a ser preciso con los términos. Y estaba pues desarrollando ciertas cosas que si no se hacen de una manera muy estructurada y delicada, se cometen errores. O sea, yo trabajo en construcción. Y si tú no interpretas los símbolos que No, hay y en los tú planos fuiste formado de correctamente, esa manera, o sea, tú Ah, eres por meticuloso. eso O es que sea, los claro. perdidos eran como la arena del mar. Eso lo dice Porque la- es que no todo el mundo puede estudiar todo eso. Eso lo dice la Biblia, Ya ¿cierto? entendí. yo no dije que esto Tú es eres parte de la doctrinal y arena del mar. desarrollo. Tú eres Hay- parte de esa arena. Hay que entender algo. La Estoy de acuerdo con él salvación, esta vez. la salvación no depende de la capacidad intelectual de nadie. Exacto. El entendimiento correcto de la visión bíblica y de la teología, lo que ayuda a vivir una vida de fe correcta y sin caer en excesos o herejías Es un o mensaje, peor, bueno. una apostasía. Eso es lo Así más es. importante. Esto fue, dejen el relajo. Para mí eso fue lo más importante. Yo necesito que tú vuelvas. Ya tú cerraste, ¿verdad? Que-